Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar un punto más en la parte de las tensoestructuras. Hoy voy a partir literalmente en el diseño. Voy a recuperar un poco de información vista en la clase pasada, que fue la aplicación del programa, pero para la parte del diseño, y por ahí algunos tuvieron problemas en cómo determinar algunos cálculos, porque les había pedido que ustedes diseñaran una velaria de cuántos metros cuadrados. ¿Alguien me puede refrescar la memoria de cuántos metros cuadrados les 40. ponen? De 40. Bueno, 40. voy a mostrarles cuál va a ser la metodología. Capaz algunos de ustedes se fueron por la fácil, un lado de 8, un lado de 5, 8 por 5, 40, o que lograra 7 por 6, 42 y se lograra el cometido. Pero pues la realidad es que no necesariamente se debe hacer bajo esa premisa. Se puede buscar una mejor manera para poderse lograr. Bueno, para poder tener el diseño y la planeación de una tensoestructura, es importante entender que una estructura se forma de tal manera que todos los miembros, cuando ya esté instalado, permitan mantenerse en equilibrio. Es decir, mediante las fuerzas internas o externas que le puedan afectar, aún así no se altere su estado de reposo y que la condición de equilibrio siempre se mantenga. En ese sentido, hay factores que lo pueden afectar, como lo son el declive o la inclinación. Hablando del declive deseado en una estructura, este declive es la que permitir seleccionar qué tipo de armadura o qué tipo de sistema se va a emplear, ya que vamos a ver que existen tipos diferentes de armaduras que se puedan emplear y también la economía de estos. Es importante, como lo hemos visto, el tipo de material en la cubierta, aunque en este punto vamos a conocer, y voy a hacer un hincapié en ese punto, conocemos algunos tipos de cubiertas, la mayoría de ellas tipo EFTE, tipo de polivilino, la mayoría de ellas tienen una carga redundante de 1 o 2 kilogramos por cada metro cuadrado. Vamos con el efecto arquitectónico, eso tiene que ver mucho con la parte estética, lo estuvimos viendo todavía en la clase pasada, qué tipo de forma va a tener la velaria, y a partir de eso es un factor importante a determinar. Y por último, el clima, el área donde lo encontremos, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay que drenar lo que es el agua de lluvia y entender si puede haber algún tipo de retención de nieve o de hielo. Para ese sentido, pues vamos a identificar cuáles son las cargas muertas de nuestro sistema. En ese sentido, pues siempre tenemos dos tipos de cargas, las muertas y las vivas. Las muertas incluyen el peso de los materiales, la construcción por la cual se está haciendo, qué tipo de sistema vamos a tener con respecto a la nieve y el viento, y si tuviéramos otro tipo de sistemas, si dentro de ellos vamos a tener elementos cargantes como viguetas, largueros o elementos suspendidos, porque si la tensoestructura en la parte interior va a tener un plafón, pues también hay que agregar ese tipo de carga a nuestra misma predisposición. Dependiendo del tipo de sistema, aquí podemos ver algunos tipos de sistemas para hacer un techado. Sin embargo, pues nosotros estamos hablando de un tipo de sistema de techado normalmente hecho de puro metal y con sistemas preformados, que son en este caso de membranas. Entonces, pues vamos a omitir un poquito esta parte, pero lo que sí vamos a ir viendo son las cargas de nieve. La magnitud de cargas previstas de nieve depende directamente de una predisposición norteamericana, como lo pueden ver. Existe, según el lugar donde nos encontremos, estados al noroeste de Estados Unidos, o lo que puede ser Nueva Inglaterra, por ejemplo, o los lugares como Nueva Inglaterra, allí en New Jersey, o estados en el oeste o centro de Estados Unidos, o en el Pacífico y el sur. Aunque en México no existe una normativa exacta que se aplique directamente con unos valores, se ocupa la normativa existente por la Asociación Norteamericana, que es precisamente la que ustedes están observando acá, y que nos indica precisamente cuál es el tipo de pendiente de techo y cómo van a afectar las cargas de nieve a estos lugares. Hablando de estos, podemos ver que dice que para una pendiente de 20 grados, pues vamos a tener valores de 24 a 48.8 en kilogramos por cada metro cuadrado. Si fuera completamente plano el lugar, estaríamos hablando de 48 de 48.8 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Por qué ocupo estos? Porque para el caso de México, normalmente vamos a estar ocupando esto, que son estados del Pacífico o estados del sur.
casi todo el país en México ocupan estos valores, lo que sería la última línea que tenemos acá, debido a la posición geográfica que tenemos. Entonces, con esta línea de datos nos vamos a ir colocando. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la pendiente del techo para poder hacer estos cálculos. Otra parte importante son las cargas por viento. Las cargas por viento están inducidas por el Código de Construcción Nacional Norteamericana, NBC por sus siglas en inglés, en el cual se denotan que todas las estructuras que tengan un orden de alturas más o menos de 100 pies o de 30 metros, vamos a ver que van a tener un valor estandarizado para la cantidad de cargas. Y aquí lo podemos ver, dice que para 30 pies o 9 metros de altura, o mayores a 9 metros de altura, empieza a correr la tabla y dice que podemos tener unas cargas de presión hasta de 73.2 kilogramos por cada metro cuadrado. Estos valores van a ir subiendo dependiendo de la altura. Por ejemplo, un edificio que tenga o una estructura que se encuentre entre 15 y 30 metros de altura va a poder tener cargas correspondientes a 122 kilogramos por cada metro cuadrado. Hay que tener en cuenta también el tipo de pendientes. Dice que para las pendientes de techos menores a 30 grados, en estos se incluyen todos los planos, todos los techos planos o las membranas planas, la presión del viento del techo que indica la normativa anterior es una succión que actúa hacia afuera y normalmente se tiene que tomar en cuenta la superficie del techo con un valor de 1.25 por la presión previamente recomendada. Es decir, si tenemos un valor menor a 30%, al valor tenemos que multiplicarlo por 1.25 para tener el valor real. Y a lo que decía, dice que vamos a tener en cuenta si es menor a 30% una succión hacia afuera. Y en ese sentido, pues cuando hablamos de viento tenemos dos conceptos que ya ustedes han trabajado con anterioridad, que son el barlovento y el sotavento. Cuando hablamos del barlovento, pues se refiere directamente al viento que proviene y que va directamente sobre alguna cara del elemento, pero al tener algún espacio abierto en la misma estructura, llega a tener una contrapresión exterior. Es decir, como lo podemos ver, el viento está actuando sobre una cara, el viento está atacando sobre esta cara, pero al tener un espacio abierto, el mismo aire entra y presiona hacia el exterior a todo lo demás de la membrana, sin presentar nada de succión. O presentando una succión, pero que se equilibra con la presión interna. Aquí hay que tener en cuenta que hay que reforzar o hay que tener el viento, de vez de que nos afecte de arriba para abajo, nos afecta de adentro hacia afuera. En el caso de el sotavento, este viento normalmente son por vientos por rebote y tienen menor velocidad que el anterior, pero la diferencia es que al tener una succión en una posición diferente, nos vamos a dar cuenta que el viento toca directamente sobre una pared plana. En el espacio donde no tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Una succión, es decir, debes de que el aire tenga intentar equilibrar las cargas que estoy teniendo de la presión. Aquí no, este aire tiende a salir o a ir hacia el centro del lugar. Entonces hay que tener en cuenta que cuando pega directamente a una cara que no tiene ninguna abertura, la estructura va a ir hacia el centro. Cuando tiene una abertura, y ahí es donde se incide el viento, va a tener una presión interior. Bueno, para los que por ahí no sé si me hice entender. Repito, si la presión del viento actúa sobre un elemento donde no tengamos ninguna forma en que pueda pasar el viento, lo que vamos a tener es una presión hacia el interior. Si tenemos nosotros una abertura de viento, una abertura donde nosotros permite el paso del viento, lo que vamos a tener es que la presión interior, de vez de que vaya hacia el centro, sino que van hacia afuera excéntricamente y eso genera una succión. Aquí estaríamos viendo que la membrana haría esto. Y en este caso, la membrana que haría, aquí de este lado, por supuesto que esto, aquí una parte, pero en la parte exterior, esto inversamente. Por eso dice claramente que tendría presión, aquí estamos viendo los dos índices de presión, hacia la parte inversa, hacia la parte interna del edificio, y dos partes de succión, hacia la parte externa. Aquí, por la misma situación, hace algo muy parecido, pero vamos a ver que incide en menor manera. No sé si hasta acá jóvenes tengan alguna pregunta o alguna duda. Creo que ya logré ver mi pantalla, ¿verdad, chicos?
Sí, Inge. Ok, bueno, primer paso, pues vamos a diseñar la velaria. La voy a diseñar con una forma sencilla. Voy a intentar para que se pueda entender fácilmente cuál va a ser nuestro sistema. Voy a hacer un sistema en forma trapezoidal, es decir, dos puntas en un espacio y dos puntas en otro. Entonces, las voy a colocar acá, una punta, otra y otra. Ahí está. Así con mi ratón. Ahí está. Si se dan cuenta, jóvenes, lo que tengo acá ya es una velaria en forma trapezoidal. Tiene una base más grande, una base más pequeña, como lo podemos observar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, punto número uno, pues en este caso voy a hacer un sistema muy sencillo. La voy a elevar sobre su eje. La voy a elevar sobre su eje. Ahí está. La voy a poner, no sé, a una altura de 5 metros. Está, como lo pueden observar, ya está nuestra velaria a 5 metros. Como no tengo ningún elemento de aporte o de carga, así que lo que pueda sustentarle, lo voy a estar sosteniendo por mástiles. Ahí está. Los mástiles, pues los voy a colocar directamente en posición con respecto a los vértices. Ahí está. Ahí está. Y si se pueden dar cuenta, aquí ya tengo yo la velaria. Sin embargo, pues vamos a un punto. Si yo dejo la velaria así, como lo vimos en la clase pasada, pues va a tener una acumulación de agua y aire. Entonces, yo debo de ver que tenga alguna pendiente. Le voy a generar una pendiente. Para esto voy a quitar los mástiles y la pendiente lo voy a hacer en la parte trasera. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a seleccionar, por ejemplo, un vértice y le voy a bajar en este punto. Si se dan cuenta, el eje Z va cambiando. Le voy a poner una pendiente de 1.2 metros con respecto a este punto. Este punto, si se acuerdan, mande Hidalgo. No hay forma de, ahorita que vi que lo agarra en el eje Y, X, perdón, Z. Ya olvídelo, era esa mi pregunta. Es que ahora que hice la mía, lo hacía manual porque no sabía que podía meterle, o sea, el valor como con número Sí. y tenía que andarle tanteando ahí pues a ojo de buen cubero. No, 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 mira, aquí le pueden empezar acá, le dan acá y ustedes lo pueden mover, pero si les genera, por ejemplo, dudas, lo seleccionan, segundo botón, dice aquí mostrar propiedades y aquí ustedes le pueden dar la propiedad. En este caso yo lo quiero a 3.8 metros de altura. Aquí estaba a 3.5. Y nada más le dan enter o set y ya está, se acomoda en su posición. ¿Sale? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, jóvenes, o pregunta. Voy a intentar ir no tan rápido para que si tienen alguna duda me la vayan, por favor, jóvenes, ahí denotando. ¿Alguien más, jóvenes, alguna duda? Bueno, y por supuesto ya yo colocaría los tensores para cada uno de los mástiles, pero en general yo ya tengo mi velaria. Yo ya tengo mi velaria. Entonces, ¿cómo saber cuáles coordenadas tenemos? ¿Cómo saber cuáles coordenadas tenemos? Que es un punto importante. Selecciono esta coordenada y le doy mostrar propiedades. Aquí era yo 3.8. 3.8 y acá 3.5. Ahí está, ya quedó en su posición. Entonces, para que yo pueda sacar el cálculo de área, número uno, tengo que saber cuáles son los vértices del elemento. Entonces, le doy aquí mostrar propiedades y me salen estos datos. Entonces, yo los voy a ir anotando de una vez acá. Este vértice tiene coordenadas. Este vértice tiene coordenadas -3 en X, -3.5 en Y y 3.8 en Z. Creo que hasta ahí no hay mayor duda, ¿verdad, jóvenes?
Vuelvo a seleccionar este punto y nuevamente con el segundo botón le doy mostrar propiedades. Este otro punto tiene como coordenadas, tiene 3 en X, menos 3.5 en Y y 3.8 en Z. Ahí está, ya llevamos 2 coordenadas. Para el tercer punto hacemos algo parecido. Pongo acá mi cursor, le doy mostrar propiedades. A la persona que me preguntaba si había en español, no he encontrado ninguna versión en español. Al ser un freeware, pues creo que es difícil que podamos encontrar en español. Entonces esta coordenada es 5 en X, 3.5 en Y y 5 en Z. Me van a decir, pero es que no está exactamente en este punto. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es colocarlo en su posición exacta. Ahí está, ya quedó colocado en el punto exacto. Y me voy con este punto y hago lo mismo, mostrar el display. Aquí nada más, aquí tengo 1 centímetro de más. Y estas últimas coordenadas tendrían valores de menos 5, 3.5 y 5. Ahí está. Y nosotros ya teníamos las coordenadas de nuestros 4 vértices A, B, C y D. No sé si hasta acá, jóvenes, tengan alguna duda o pregunta. Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? Todo bien, Inge. ¿Todo bien? Ok. Todo bien, Inge, gracias. Entonces, ya que tengo yo preestablecido este punto, pues yo ya puedo regresar a mi PowerPoint. Voy a regresar a mi, bueno, en este caso voy a regresar a donde yo estaba calculando para que yo pueda entender entonces cómo le voy a hacer mi estructura. Ahí está. ¿Logran ver, jóvenes, nuevamente la pantalla? Sí, Inge, sí se ve. Ok. Bueno, entonces lo que estamos viendo nuevamente es la misma, la tensoestructura que acabo de hacer. ¿Se dan cuenta? Es la tensoestructura que acabo de hacer. Ya tengo todas las coordenadas. Recuerden que las coordenadas están en X, Y, Z, X, Y, Z, y así sucesivamente todas. X, Y, Z y X, Y, Z. Para poder hacer el cálculo de una velaria, el primer valor que yo requiero conocer es el área tributaria. El primer valor que yo requiero para poder hacer este cálculo es el área tributaria. Bueno, y para esto, ¿cómo se define el área tributaria? Área tributaria va a ser igual a 1/2 de las coordenadas, primer valor X, Y, de todos los vértices. Aquí vamos a colocar todos los vértices y vamos a repetir el primer vértice. Repitiendo el primer vértice. Lo que hacemos es ir cerrando propiamente el cuadro. Empezamos acá. 1, 2, 3 y 4. Por eso empezamos en A y terminamos nuevamente en A. Y vamos a ir sacando todas las coordenadas. Únicamente requiero los valores de X y de Y. No sé, jóvenes, si me pueden apoyar, jóvenes, con los resultados. Si le pueden tomar un screen para que me puedan ir dictando las coordenadas. Ya, si gusta, ya tomé. ¿Ya? Ok. Entonces vamos con la primera coordenada. ¿Me pueden dar la coordenada de A? Voy a tomar la coordenada de A. Sí. Es menos 5 en X Menos 5 en X. ¿Y cuánto y en Y? 3.5 en Y. 3.5 en Y. Vamos ahora con la de B. 5 5. y 3.5. 3.5. La de C. Es menos 3 Menos 3.
y menos 3.5. Menos 3.5, la de D. 3 y menos 3.5. Y por último, como les dije, repetimos la de A, que va a ser menos 5, menos 3.5. Ahí está. Y como se los dije, ¿qué fue lo que pasó? Colocamos todos los vértices repitiendo el primer vértice. No sé si hay alguna duda a partir de esta primera parte. ¿Cómo vamos a empezar calculando? Vamos a colocar todos los vértices y repitiendo el primer vértice, de tal manera que yo pueda cerrar la figura. Hice A, B, C, D y A. Y ahora sí ya cerramos nuestra figura. ¿Y cómo es la operación? Al ser una operación directamente columna, entonces dice que es un medio de la multiplicación de manera siguiente. Menos 5 por 3.5, 5 por menos 3.5, menos 3 por menos 3.5 y 3 por 3.5. Vamos a hacer la operación directamente de esas cuatro operaciones. ¿Sí? Se dan cuenta, es de manera inclinada. Menos 5 por 3.5 y vamos a ir respetando los signos. Si alguien me puede ir apoyando, jóvenes, con los resultados para que pueda yo ir avanzando. Menos 5 por 3.5 es menos 17.5. Menos 17.5. El siguiente es la misma operación. Menos 17.5. Después, menos 3 por menos 3.5. Menos por menos es más. Da 10.5. Y la última es positivo por positivo. 10.5. Ahí está. Ya terminamos el primer paquete de operaciones. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda, jóvenes, o pregunta. Sí, Inge, ¿por qué se repite la A? Porque vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Como yo lo que quiero es cerrar un espacio, hago de AB, BC, CD, y para cerrar la figura, ¿qué vuelvo a regresar? Al punto A. Es como si fuera un recorrido. Ok, entendido. ¿Sale? Ahora, ya que tenemos la operación, va menos y vamos a hacer la operación inversa. Vamos a hacer menos la operación inversa. Entonces, va a ser 5 por menos 3.5, 3 por menos 3.5, menos 3 por 3.5 y 5 por 3.5. Vamos ahora a multiplicar de manera inversa. Menos 5 por menos 3.5, menos por menos da más. Entonces sería 17.5. 3 por 3.5 da menos 10.5. La segunda operación es menos 3 por 3.5, nuevamente da 10.5. Y por último, 5 por 3.5, positivo daría 17.5. Y cerramos nuestra operación. Ahí está. Aquí me falta agregar un corchete y ahora sí vamos haciendo nuestras operaciones. Ya solo es de reducir. ¿Me pueden apoyar, jóvenes, con la primera reducción, la que es en color roja? ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda, jóvenes, este valor? Pues va a ser negativo. Creo que va a ser como menos 15. Menos 14. Ah, menos 14. Ah, menos 14, correcto. Menos 14, ok. Después vamos con la siguiente operación. ¿Me pueden apoyar cuánto les da la siguiente operación? La color verde. 14. Ok. La segunda 14. da 14, pero como afuera tengo un negativo, ¿cómo quedaría? Menos 14. ¿Está? Entonces, al final, solo hago mi última operación. Menos 14 y menos 14 son 28. 28 por 1, 28 entre 2. 28 entre 2. ¿Cuántas unidades tendríamos? 14. ¿Cuánta área tenemos? 14 metros cuadrados. Ahí está. El área Inge, establecida, mande. ok. Cuando digo yo reducir, es que van a sumar esto. Menos 17.5, menos 17.5, más 10.5, más 10.5. Y tienes el primer valor. Y en el segundo caso haces lo mismo.
17.5 menos 10.5 menos 10.5 más 17.5. Obtiene los dos valores. En este caso, pues dio 14 y 14, pues por posiciones normales. Bueno, menos 14 y 14, pero con el signo negativo, menos 14 y menos 14 da 28, 28 por 1, 28, entre 2, menos 14. El resultado puede ser positivo y negativo. Les va a dar negativo cuando lo hagan a favor de las manecillas de reloj. Les va a dar negativo, ahorita porque yo lo hice a favor de las manecillas del reloj, y les va a dar positivo el valor si ustedes lo hubieran hecho inverso a las manecillas del reloj, es decir, en contra del reloj. Hubieran empezado A, D, C, B y A. Ahí les hubiera quedado el resultado positivo, pero hubiera seguido siendo el mismo resultado. ¿Cuánto es de área? 14 metros cuadrados. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta, jóvenes. Yo tengo una pregunta. Mande, mande. Entonces, por ejemplo, usted nos pidió una velaria de 40 metros cuadrados, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Tenemos que estar probando con coordenadas a ver hasta dónde nos da 40 metros cuadrados, o hay una forma directa para llegar a los metros cuadrados que necesitamos. No existe ninguna forma directa. La realidad es que cada uno debería de tener una, ¿cuál sería la realidad? Cada uno de ustedes debería, pues no, si no es probar, tener una idea como de más o menos cuánto de espacio quieres. Por ejemplo, voy a regresar a la parte Como un de, estatus, algo así, ¿no? voy a regresar a la parte de mi herramienta, ¿sale? Ay, no es cancelar. Ahí está. ¿Cómo saber que tengo metros? ¿Cómo saber que yo quiero hacer una de 40 metros cuadrados? Por ejemplo, si yo hiciera una de 6 por 7, si yo hiciera una de 6 por 7 sería de 42 metros cuadrados. Bueno, entonces aquí le puedo dar preferencias. Ya se dieron cuenta que cada cuadradito es un metro. Cada cuadrado es un metro, entonces ya la puedo cerrar y entonces yo lo puedo dibujar. ¿De cuándo tendría que dibujar? De 6 por 7. Para dibujar 6 por 7, pues lo dibujo acá literalmente. Aquí les... Voy a... Estoy seleccionando un elemento. Ahí está, voy a ponerlo 6 por 7. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Ahí está, por ejemplo. Y aquí ya podría tener yo una velaria de esa cantidad de metros cuadrados. Utilizando, si te das cuenta, las coordenadas. Aquí estos puntos para saber qué coordenadas son. Por ejemplo, aquí tenemos la coordenada 8 metros. Aquí yo sé que tengo la de 0,0. Y de este lado tengo la coordenada de 7 metros. 8 por 7, esa tiene 56 metros cuadrados, más o menos. No sé si está más claro por ahí. Creo que no le entendí bien, profe. ¿Qué En mi quiso caso, hacer? maestro, fíjese que yo me vi uno de sus videos en su canal, ¿Sí? pero sí tomé la referencia de 1 por cuadro, 1 metro por cuadro. Es que es un metro por cuadro. Aquí ustedes donde dice archivo le dan preferencias y aquí pueden ver que en el eje X es un metro y en el eje Y es un metro. En ambas tenemos un metro de largo. Entonces ya pueden ustedes hacer con el piso, así con esta tablilla, hacer el área. Por ejemplo, estoy buscando 40 metros cuadrados, les pedí más de 40, no que fueran 40. Entonces, 6 por 7, una figura sencilla. Aquí yo tengo 6 metros, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí está mi velaria de 40 metros cuadrados aproximadamente. No sé si ahora sí ya está más claro.
Inge, Mande. pero esas curvas sí robaría, o sea, esas curvas que forma, digamos, Por ya no estaría supuesto. tapando esa parte. Por supuesto que van Entonces, a... lo ideal sería, en vez de decir 40 metros cuadrados, sería 45, ya esos 5 es lo que va quitando las curvas, se podría hacer algo así, ¿es una idea más o menos de eso? Más clara, sí, porque por supuesto que estas curvas lo van a generar. Sin embargo, Ajá. recuerden que también va a depender mucho de la forma. Por ejemplo, yo esta curva yo la puedo cambiar. Yo esta curva la puedo hacer que esté más extendida. Ahí está. Mm, ¿Ya se dieron cuenta? Y ya, por la forma que tiene, ya genera completamente otra postura. Entonces también va a depender mucho de esa situación. Entonces va a depender ahí qué es lo que ustedes están buscando para poder lograr esta distancia. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta. ¿Jóvenes, Sí, alguna? Inge, Mande. antes de que siga, lo que pasa yo cuando abro el archivo, no me aparece así las coordenadas. Póngale, póngale que yo quiero poner las coordenadas. A Ujú. fuerza tengo que aplastar algo, no sé, el lapicito, y ya automáticamente ya me pone aquí. Bueno, ya no me da chance, póngale que esté así, ¿cómo se dice? Eh, para empezar a correr, póngale 4,6 algo así, que yo empiece a contar mis metros. No sé si me explico. No aparece, tú lo vas a dibujar y si lo quieres mover, lo que puedes hacer es lo siguiente, mira. Por ejemplo, ahí está, hice esta velaria, pero yo este punto no lo quiero acá. Con el segundo botón le doy aquí donde dice mostrar propiedades y ya tú la puedes modificar acá. ¿Ya Ah, viste? perfecto, Inge. Y para borrar, póngale que me equivoqué, por ejemplo, me equivoqué esa curva y lo quiero extender, ¿cómo elimino? ¿Cómo? Sí, la única forma de eliminar es eliminar el elemento completo. Por ejemplo, si acá yo cometí un error y yo quería aquí tener un vértice más, aquí en este punto tener un vértice más, no me queda más que tengo que seleccionar y suprimir. Ok, ya, Inge, ya, entendido, gracias. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna duda o alguna pregunta más? Perdón, es que perdí el audio un par de minutos. Sí. Seguimos en el paso uno, ¿verdad? Después del Sí, paso uno. vamos en el paso número 1 todavía. Ok, ya, gracias. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Chicos, miren, quiero que se den cuenta y eso va para todos. Sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Logran ver la presentación que tengo acá? Sí, sí, sí. Coordenadas, -5, 3.5, 5, 3.5, 3, -3.5 y -3 y -3.5. Ahora voy con lo que me dictaron, -5, 3.5, ¿está bien? La segunda, 5 y 3.5, también está bien. La tercera debió de haber sido C y aquí me dictaron negativo y era positivo negativo. Entonces voy a ir arreglando esta posición. Disculpe, Inge. Sí, no pasa nada. Solo que tengo Era para que... ver si estaba poniendo atención. Sí, entonces ese es positivo, este es negativo y la última negativo. Entonces, déjenme ver si correcto. Entonces, ya que tengo bien colocadas mis coordenadas, disculpen jóvenes, vamos a hacer las operaciones nuevamente. Esta es negativa, da negativa. La siguiente da, esa sigue siendo negativa. Ahí está. Y la última es negativa. Ahí está. Lo único que cambió, pues fueron los signos, pero van a ver cómo va a afectar gravemente esta operación. Bueno, vamos con el otro color. De regreso, menos por menos se vuelve más. Se ve aquí sería positivo, menos por menos se vuelve más, positivo, menos por menos es más, es positivo.
¿Me pueden volver a dar, jóvenes, las dos reducciones, tanto la primera que es negativa como la segunda? Sí, tengo idea que más o menos debería darme como 60 metros cuadrados. Pero no sé, jóvenes, ¿me pueden apoyar cuánto les da esta operación? Menos 56. Este da menos 56, este también da 56. No siempre va a dar esto porque es una figura homogénea, pero en este caso ustedes pueden sacar sus operaciones y da el mismo valor. Sería a menos 56 menos, que es este menos, le resto 56, me da menos 112, menos 112 entre 2, no, menos, sí, menos 112 entre 2, tendríamos un valor de menos 56. Entonces, ahora sí, nuestra área tributaria, 56 metros cuadrados. Y jóvenes, bueno, vuelvo a preguntarles, jóvenes, ¿hasta acá alguna duda o alguna pregunta con esta pequeña observación de que tenemos mal un signo? Entonces, por ejemplo, en el programa, si por ejemplo nosotros calculábamos por medio de los cuadritos, o sea, por metro, calculábamos una velaria de 8 por 5, que según da 40 metros cuadrados, siempre nos va a dar un valor más alto de lo que buscamos. No necesariamente, sino que va a depender mucho de la forma en que tengas tu velaria o cómo la quieras tener. En este caso, por la forma que tiene, pues vamos a calcular. Sabemos que, como ya nos dijo Jesús, aquí vamos a tener un poco de pérdida, pero pues realmente esa pérdida yo no tengo mayor problema porque a final de cuentas, entre más área yo tenga contabilizada, me va a dar un mejor resultado cuando yo tenga los cálculos. Voy a prepararlo para más espacio. No sé si está por ahí, jóvenes, claro. No sé si hasta acá tengan alguna duda entonces de cómo calcular el área de la velaria. Aquí no importa. 4 vértices, bueno, 3 vértices, 4, 5, 6, 7, 8, la cantidad de vértices que tenga su velaria. Aquí tuve 4, pero no importa cuántos vértices tenga, aquí se puede calcular de esta manera. Aquí ya no depende si es forma regular, irregular, les va a dar siempre les va a dar un resultado bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna duda. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Vamos con los pasos siguientes. Ya tenemos el área tributaria. Son 56 metros cuadrados. Primero vamos a calcular el área de viento de la columna de viento P. Área tributaria 56 metros cuadrados por la presión del viento. ¿Qué presión del viento tenemos? Recordemos que nuestra velaria en el punto más alto tenemos 5 metros. El punto más alto de la velaria son 5 metros. Y como lo vimos en esta diapositiva, dice, cuando la velaria sea hasta 9 metros, es decir, máximo 9 metros, yo debo de pensar en un valor de 73.2 kilogramos. Sin embargo, dice, para pendientes menores a 30% hay que agregar 1.25. Entonces, primero voy a sacar la pendiente. ¿Y cómo vamos a obtener la pendiente? La pendiente, voy a mostrarlos en el programa, ahí está. La pendiente corresponde a voy a regresar a lo que tenía. Ahí está. Se lo voy a hacer como estaba antes. No genere problemas con lo que estaba yo revisando. Ahí está. Y también este punto. ¿Cómo saber qué pendiente tenemos? Para poder calcular la pendiente tenemos esto. Aquí nos podemos dar cuenta fácilmente. Sin olvidar que tenemos varios puntos a consideración. Número 1, sabemos que este punto se encuentra a 5 metros de altura. Este punto se encuentra a 3.5 metros de altura. ¿Cómo lo sé? Porque yo puedo seleccionar el punto y darle precisamente qué tipo de propiedades. Aquí se pueden dar cuenta, altura de este punto está, bueno, ahorita
porque reduje el tamaño. Desde acá. Propiedades, se encuentra a 5 metros de altura. Ahí se pueden dar cuenta que se encuentra a 5 metros de altura. Entonces, yo puedo calcular la pendiente desde este punto para acá. ¿Y cómo se calcula la pendiente? Yo requiero saber anotación. Esta inclinación que se genere en este punto. Por supuesto que yo debo de checar en mi velaria cuál va a ser la pendiente o hacia dónde la voy a dar. En este caso alfa. Alfa va a ser igual a ¿qué cosa? Al arco tangente de el valor y que yo tenga en el punto más alto menos el valor y en el punto más bajo. Y todo esto entre la separación entre estos dos postes, bueno, aquí no va a ser y, aquí va a ser Z2 menos Z1 y aquí va a ser Y2 menos Y1. Es decir, la distancia entre este punto y este punto, ¿qué distancia tengo acá? Eso me lo va a dar la operación de abajo y la operación de arriba me va a dar la diferencia que hay desde este punto hasta este punto. Es decir, entre el poste más bajo y el poste más alto. Entonces voy a los donde ya tengo todas mis unidades. Aquí tengo todas. Entonces vamos a sacar el ángulo alfa, que ya saben que esto me sirve para la pendiente. O ángulo de inclinación es igual al arco tangente del valor en Z, 5, menos el valor Z menor, que fue 3.8. Era 3.8. Aquí, perdón, 3.5, no es 3.8. Ok. Entre la distancia que hay en este punto para acá. Este está en una distancia de 3.5, como lo pueden ver. Y este se encuentra también a 3.5. ¿Por qué estoy trabajando con estos valores? Porque dense cuenta que estamos en el eje Y. Si yo hubiera puesto la pendiente en el eje X, utilizaría el valor de X. Repito, ¿por qué estoy ocupando los valores que tengo en el eje Y? Porque ¿en qué eje estoy? Estoy aquí trabajando en el eje Y. Entonces, este ángulo de inclinación o pendiente va a ser igual al arco tangente de Z2, que es el valor más alto, 5, menos el valor más bajo, 3.8. Entre 3.5, que es el valor que corresponde a Y en este punto, y 3.5 del otro. Pero como la fórmula es menos por menos, más. No olviden, jóvenes, esta fórmula es Z2 menos Z1, Y2 menos Y1. Por eso menos de acá y menos de este signo se convirtió en positivo. Entonces, ¿cómo quedaría la operación? Arco tangente de 1.2 entre 7. ¿Me pueden apoyar, jóvenes, con su calculadora? ¿Cuánto les da esta pendiente o inclinación? No olviden que arco tangente van a colocar en su calculadora Shift Tan. ¿Cuánto les queda, jóvenes, esa operación? $7.17. No Ahora creo. estoy bien. No creo. Toma un poco. Cheque por ahí que su calculadora esté en una letra D, que significa degree, que son grados. No sé si alguien más tenga la misma operación, que ya tenga el resultado. A mí me dio 0.0299. ¿Hiciste Shift Tan o solo Tan? Shift Tan le puse. No creo. Habría que checar tu calculadora. 9.72. Gracias. Adivinanza. Sí, casi así me lo están dando. 9.72 grados. Entonces ya tenemos nuestra pendiente. Eso ya nos permite, con los datos anteriores, poder saber, como el valor es menor a 30 grados, ¿qué dice que tengo que hacer? Multiplicarlo por 1.25. Entonces, ¿cómo quedaría la operación de la presión del viento? Los 56 metros cuadrados por 1.25. Esto se agrega porque tenemos una pendiente menor a 30 grados y por la presión del viento. ¿Cuánto decía que era la presión del viento para menores de 5 metros?
de menores de 9 metros, 73.2. 73.2 kilogramos por cada metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se va. Si me pueden apoyar, ¿cuánto les da entonces la operación? 56 por 1.25 y por 73.2. ¿Cuánto les quedaría de carga de viento para toda la velaria? Profe, ahí se va. Mande, jóvenes. Perdón, ¿cuánto dice que da el valor, profe? ¿El anterior? ¿Sí? 9.72. Es que no me da, profe. ¿Con qué estás haciendo la operación? Una calculadora en mi teléfono. Una calculadora de tu teléfono. A ver, permíteme, déjame ver si te puedo responder desde acá qué es lo que está pasando, ¿sale? A ver, dame un minuto. No sé si ve qué tipo de calculadora es. Eso es lo que te iba a pedir, que si podías prender tu cámara para que yo lo pudiera ver. Vamos a ver. No la veo. ¿Te lo vuelvo a mostrar? Sí, Axel, es que no la vi. A ver, espera. Ok. A ver, déjame ver si... ¿Cuánto es que te dio? 0.169. Sí. Bueno, debes de checar en tu calculadora una tecla donde aparezca una DEG. DEG, DEG. sí, o DEG, así. DEG. O una tecla donde aparezca una D, una R y una G. Ya la encontré. Aplástala hasta que te aparezca en tu calculadora en la pantalla una letra D. Creo que ya marcó. Ahora vuelve a poner la operación. Shift TAN, abres paréntesis, 1.2 entre 7. A ver. 1.2. No, Shift TAN, Ajá, sí. TAN, abres paréntesis. Shift. Ajá. Abres paréntesis, 1.2 entre 7 y cierras paréntesis. Igual. 10.171. Ya sé qué vamos a hacer. Bueno, entonces, ya que tenemos el valor del ángulo, ya podemos nosotros sacar el viento. ¿Y cómo se saca el viento? Son los 56 metros cuadrados del área tributaria, 56 metros cuadrados del área tributaria por 1.25, que es el factor. Recuerden que este factor se va a agregar sí o sí cuando la pendiente sea menor a 30 grados, es decir, cuando este resultado sea menor a 30. Vamos a agregar ese 1.25. Si no es menor a 30, no se agrega. Y por 73.2. ¿Por qué 73.2? Porque la altura de nuestra estructura es menor a 9 metros. Dice, cuando la altura es menor a 9 metros, 73.2 kilogramos. Entonces, ¿cuánto les daría, jóvenes, la operación? ¿Cuánto tendríamos de carga por viento? ¿Cuánto tendríamos, jóvenes, de carga por viento? La operación sería únicamente 56 por por 1.25 y por 73.2. Es multiplicación de Pero, 3 elementos. 5.124, Inge.
Gracias. 5,124. Metro cuadrado con metro cuadrado se va y estos son kilogramos. Significa que en toda la velaria en total, vamos a sentir una carga cuando exista un viento fuerte. No significa que siempre, sino puede llegar a tener una carga hasta de 5,124 kilogramos. Bueno, vamos a ver cuánto realmente va a ser. Vamos a tener una parte de carga en viento en el eje vertical, una parte de viento en el eje vertical y una parte de viento en el eje horizontal. En el eje vertical, ¿cómo se calcula? Viento seno del ángulo. En la parte horizontal, viento coseno del ángulo. ¿Cuánto es en la parte vertical? 5,124 seno de 9.72. Y en la parte horizontal, 5,124 coseno de 9.72 grados. No sé si me pueden apoyar, jóvenes, con ambos resultados. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les queda en el eje vertical y cuánto les queda en el eje horizontal? El primero es vertical y el segundo es horizontal. El primero me dio 865.102. En el primero, Así es, 865, ¿correcto? punto 102. Punto 102 kilogramos. Ahora en el otro, ahí va a salir mucho más. ¿Cuánto les queda en el otro? 5.05. No, perdón, no, está mal. Es 5,050.44. Sí. 5,050.44 kilogramos. Esta Ajá. actuante, la primera, quiero que vean, aquí está la velaria. La primera, lo voy a poner en forma de corte. Así estaba nuestra velaria. La cortante de 86 es la carga de viento que va a tener vertical y los 5,050 la carga de viento horizontal. Esta es la carga de viento horizontal y esta es la carga de viento vertical. No sé, jóvenes, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Inge, el 7 que puso en el de arco tangente, que ¿Sí? estaban checando, ¿de dónde salió? ¿Este 7? Ah, es que mira, aquí está la coordenada. 3.5 menos 3.5. Pero la fórmula es Y2 menos Y1. Entonces, 3.5 menos por menos más. 3.5 y 3.5, 7. Hizo la sumatoria. Ok. Sí, ¿sale? Gracias. Ok. Gracias. Bueno, si quieren no verlo de esta manera, es la distancia que hay de acá para acá. ¿Sale? En este caso son 7 metros, por la proporción que yo tenía ahí en la pantalla. Okay, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, jóvenes, o duda. Sí, que no importa dónde yo ponga A, B, C, ¿verdad? No importa el orden ahí donde lo puso usted. Para esto, Ajá, en todas, no digamos. importa el orden, pero siempre y cuando tú sigas una La secuencia del reloj. una secuencia, exactamente, porque hace ratito cuando su compañero Hidalgo me dictó, me dio salteado. Tienes que empezar A, B, C, D, A o A, D, C, B, A. De alguna manera, pero que se cierre el ciclo, ¿sale? A ver, entendido. Ok, bueno, hasta acá alguna duda, jóvenes, ya tenemos la carga de viento. Ahora vamos con la carga de nieve. ¿Cómo saber cuánto nieve y, bueno, cuánta nieve y viento vamos a tener? Vamos hacia ese punto, ¿cómo saber cuál de las dos? Recordemos, tenemos un área tributaria de 56 metros cuadrados. Para esto, pues vamos a sacar nuestras actuantes de viento. Estas actuantes de viento son el valor que tengo por metro cuadrado. Actuante de viento a nivel vertical.
Presión de viento vertical, sabemos que son 865 kilogramos, 865.102 kilogramos, y lo voy a dividir entre el área tributaria, 56 metros cuadrados. Y hablando del viento a nivel horizontal, tenemos 5.050.44 kilogramos, y lo voy a dividir nuevamente entre 56 kilogramos. ¿Cuánto les da cada operación, jóvenes? ¿Cuánto les da, jóvenes, cada valor? Eh, 15.44. El primero da 15.44. Ok. No sé, estoy confiando en ustedes. Sí, pues así me das, tal Ok. como está, así lo puse. Kilogramos por metro cuadrado. ¿Y cuánto les da la otra? 90.18. Gracias. 90.18 kilogramos por cada metro cuadrado. Bueno, vamos con la carga de nieve. Para la carga de nieve vamos a ocupar una tabla anterior. Aquí está, cargas de nieve. ¿Qué dice? Va a depender de la pendiente que yo tenga. En este caso, la pendiente que dice, si la pendiente está, y quiero que se entienda, entre 20 a 25 grados, de 20 a 25 grados, voy a estar trabajando con 24, pero como va de 20 al plano, recordemos que cuando queda plano es 0. Como vamos de 20 a plano, ¿con qué valor voy a trabajar? Con 48.8. Siempre, para los que tengan todavía dudas, vamos a trabajar con esta última fila, siempre con esta última fila, porque corresponde a un estado del Pacífico o del sur de Norteamérica, sería esto, y de estos valores, ¿cómo vamos a trabajar? Pendiente igual a 0, que quede completamente plano. Si el valor es menor a 20, con 48.8, si está entre 20 entre 20 y 0, 24.4. En este caso, 48.8. Vamos a tomar el valor máximo. Actuante por nieve, 48.8 kilogramos por metro cuadrado. Recordemos, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque la pendiente me dio un valor de 9.72 grados. Y este valor es para pendientes menores a 20 grados. Ahí está. Ya teniendo esos datos, ya puedo yo calcular cuánto va a ser nieve más viento. La nieve trabaja con el viento, pero únicamente de manera vertical. La nieve trabaja igual que en el viento, únicamente de manera vertical. Es decir, la nieve no afecta a la parte horizontal, únicamente a la parte vertical. ¿Cuánto teníamos de vertical? 15.44. Entonces, a los 15.44 kilogramos por metro cuadrado, que corresponde a la carga de viento, le voy a sumar la carga de nieve. Le voy a sumar la carga de nieve, que son los 48.8 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en total, ¿cuánto vamos a tener en carga vertical? ¿64.24? 64.24 kilogramos por metro cuadrado. Y esta va a ser la carga vertical. ¿Cuál es la que ya teníamos seguras? Era la horizontal. Esta ya no se va a mover. La única que cambiamos fue la vertical, porque en la vertical tenemos que sumar viento más aire. Perdón, viento más nieve. Estamos sumando dos situaciones. Bueno, vamos con el último punto. Dice carga en un nodo. Para calcular la carga de un nodo depende del área tributaria y es una relación con respecto también a la longitud que tenemos en el poste. Entonces, ¿cómo sacar el valor de la carga en cada nodo? Y hablando de carga de cada nodo, es la carga que vamos a sentir en cada uno de los postes.
¿Cómo saber cuánto es la carga en cada nodo? La carga que vamos a tener en un poste, vamos a sacarlo de la siguiente manera. Es área tributaria por la carga, en este caso, la carga que vayamos a tener de viento, carga vertical, dividido entre la longitud entre cada poste. Hablando del valor, si lo quieren ver de esta manera, Y2 menos Y1 que yo ya tenía con antelación. Esto para el caso de la parte vertical y para el caso de la parte horizontal, área tributaria por carga horizontal dividido entre Y2 menos Y1. ¿Y cómo quedaría la primera parte? Hablando de la parte vertical, 56 metros cuadrados de área tributaria, carga vertical son 64.24, que es este valor que acabamos de obtener, kilogramos por cada metro cuadrado y dividido entre 7 metros. Metro con metro cuadrado se va y va a quedar el resultado en kilogramos por metro. ¿Me pueden dar, por favor, cuánto les da este valor? Perdón, entre el número, aquí no, aquí, disculpen aquí. No sé dónde estoy. Aquí es entre el número de postes. ¿Cuántos postes tenemos? Tenemos 4 postes. Entre número de postes. ¿Cuántos tenemos? 4. Puede ser postes o elementos de fijación. No sé si me pueden apoyar. ¿Cuánto les quedaría? 899.36. Gracias. 899, ¿me dijiste? Punto. Sí, punto 36. Kilogramos. Ok, y ya tenemos la carga en X. Bueno, la carga que va a ser en Y, o en este caso, la carga vertical, perdón, jóvenes, en Z. Esta es la carga en Z. Ok, vamos con la carga que vamos a tener ahora de manera horizontal. Vamos con la carga horizontal, nuevamente, área tributaria, 56 metros cuadrados por la carga horizontal. ¿Cuánto tenemos de carga horizontal? Tenemos 90.18 por 90.18 y todo esto dividido entre 4. ¿Cuánto daría esta carga en el eje X y Y? ¿Cuánto les quedaría? $1,262.52. 1262. Gracias. Kilogramos. Ahí está. Y ahora sí ya tenemos con qué valores vamos a trabajar nuestro problema. Nosotros, yo ya puedo determinar mi problema. Tengo las coordenadas de mi poste. Si yo ya tuviera, voy para acá. Voy a poner, por ejemplo, la primera situación. Tengo este poste. Un tensor. Dos tensores y voy a poner otro tensor más por acá. Ahí está. Ya sé, ya puedo calcular el problema como los he dejado en clases. Tengo el poste, tengo los 3 tensores y ya sé las cargas. ¿Cuánto vamos a tener de cargas? Vamos a tener un valor en Z de 899 y un valor en XY, que fue el último valor de, ¿cuánto fue que me dictaron? Isabel, ¿me puedes volver a dictar cuánto fue lo que me dijiste? Creo que no se acuerdan. 1,262.52. Gracias. 1262.52. Y ahí está, ahí tendríamos los valores. Nosotros ya podríamos sacar, número 1, nuestros nuestras coordenadas, vectores, ya podríamos sacar las tensiones y aquí tenemos las cargas para desarrollar. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta acá. Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta?
Hasta ahorita no, maestro, hasta ahorita no. ¿No? Bueno, esto sería si solo hubiéramos que tomar en cuenta viento y nieve, pero nos falta una parte más, las cargas muertas. ¿Y a qué corresponde, jóvenes, las cargas muertas? A el tipo de estructura o de forma que vamos a ocupar. Entonces, para esto depende mucho de los materiales. Para esto va a depender mucho del tipo de materiales. Hablando de los materiales para poder construir una velaria, es importante entender que debe de cumplir ciertas propiedades, tanto mecánicas como físicas o químicas, la estructura, hablando de cuánto tiempo va a durar, la resistencia que se pueda rasgar, que pueda soportar deformación, una estabilidad, que tenga una propiedad con respecto a la resistencia con los rayos ultravioleta, los rayos solares, que tenga como propiedad que también sea antiflama, es decir, que no propague los incendios. Y vamos a ir viendo otros que también puede ser que no genere cambios de coloración por generación de hongos. Una membrana, normalmente una velaria o lona para estas, tienen varias capas. Existen multicapas. La más recomendada es esta, la que tiene 2 capas de laqueado, como lo pueden ver, 2 capas de laqueado, una parte inferior y superior, que es una capa muy delgada que permite la imprimación del color. Después viene un segundo revestimiento, que es el que permite darle una textura a la membrana. Después viene un primer revestimiento, que es normalmente un poco más abrasivo, un poquito más rugoso, para poder sostener a lo que es el tejido. El tejido es esta estructura interna que lleva la membrana, que es la que permite que no se deforme o que no se rasgue. Estas capas lo llevan en forma como de torta, como lo pueden observar, en ambos lados o de manera simétrica. Aquí estamos viendo una membrana de las más conocidas de marca Ferrari. Existen dentro del mercado varios tipos de marcas y tipos. Voy a ir viendo algunas de ellas. La primera es el recubrimiento de PVC o de policloruro de vinilo en tejidos estructurales de poliéster. Este sistema PVC-PES, como lo pueden ver, que se puede resumir, tipo PVC-PES, aquí lo pueden observar, tiene un peso promedio de 1 kilogramo por cada metro cuadrado. Por cada metro cuadrado que yo tenga de espacio es 1 kilogramo de peso. Tiene una resistencia a la deformación hasta de 8,400 kilogramos, es decir, la puedo estirantar hasta 8,400 kilogramos por cada metro. Recuerden que nosotros tenemos una carga por viento máxima entre las dos, más o menos, bueno, en total como de 5,000 kilogramos. Significa que lo va a sustentar completamente. Tiempo de vida de 10 a 20 años, soporta, bueno, tiene una transmisión solar del 14%, una refractancia del 70%, una absorción solar del 16%. Bueno, para que se entiendan estos 3 puntos, dice, permite transmisión del 14%. Permite que pase 14% de parte calorífica, si se pueden ver. Aquí yo tengo mi velaria, esta es mi membrana. Del 100% que le llegan de rayos solares, 14% transmite, 14% queda en la parte inferior, 16% absorbe, por eso cambia de temperatura, y 70% refleja. De este 100%, 70% refleja, 16% absorbe por sí misma y 14% pasa hacia la parte inferior. Ese es el primer tipo de membrana. La segunda membrana es muy parecida a la anterior, solo que es de malla abierta, permite mayor ventilación, pero eso también genera que transmita mayor energía solar. Si se pueden dar cuenta, refleja 56%, transmite el 26% y absorbe un 15%. Otro tipo de material es el PFT o con fibra de vidrio. Es el que más tiempo de vida útil tiene, de 25 a 30 años, con un peso aproximado de 1,15 kilogramos por metro cuadrado. Si se dan cuenta, la mayoría son muy livianas. Tiene una tracción hasta de 11,600 kilogramos por metro, muy grande. No se tienen datos muy bien claros, pero la transmisión solar aproximadamente es del 13% y la refractancia ronda el 60%.
Más o menos la refractancia ronda el 60%. Entonces ya podemos hacer nuestra cuenta directamente y podemos ver una absorción aproximada del 27%. No permite la creación de hongos y tiene una buena resistencia a los rayos ultravioleta. Ahí está. Y este es el tipo EFTE, es un tipo de plástico con el cual es etileno tetrafluoruro etileno que permite la configuración de estructuras. Aquí podemos ver algunos ejemplos con este tipo de materiales. Incluso el Food Market de Puebla es el que tiene ese tipo de sistema. Es acero, ¿verdad, Inge? ¿Cuál? La estructura que acaba de pasar. Sí, todas son de acero. ¿Y eso ya viene así, ya así hechas o ya se adquieren así o cómo? La membrana tú la tienes que mandar a pedir o hacer. No, digo la estructura. Los elementos los puedes Ajá. comprar, los puedes mandar a comprar Ah, ya, ya. o los puedes prefabricar. Ok. Los puedes mandar a prefabricar con algunos materiales. Bueno, entonces vamos con la parte de la lonaria. Pues para calcular el peso de la lonaria no es más que el área tributaria por peso de la lonaria por el peso por metro cuadrado de la que hayamos buscado. ¿Cuántos metros cuadrados tengo de cuánta área tributaria? 56 metros cuadrados. Y peso de la lonaria, pues voy a escoger la que más pesa, que es 1.18. Le voy a poner incluso 1.2 kilogramos por cada metro cuadrado, pensando en que sea la más pesada del tipo de velarias. Entonces, ¿cuántos kilogramos serían jóvenes por toda la lona? ¿Cuántos kilogramos pesaría la lona? Jóvenes, ¿cuántos kilogramos pesaría la luna? 67.2. Gracias. 67.2 kilogramos, porque metro cuadrado con metro cuadrado se va. Ahora vamos con, ya prácticamente de las últimas partes, vamos con la parte del acero. El acero normalmente todas las relingas, ese metal que va dentro de la misma lonaria en la parte exterior, es un acero de diámetro estandarizado a 0.025 metros o estamos hablando de un espesor hasta de 2.5 centímetros. Entonces sí es un poquito redundante. Y vamos a sacar cuál sería el total. Recuerden que este acero va a estar también en la parte longitudinal de los elementos, tanto alrededor como en la parte exterior. Es decir, para que pueda mantener su forma, debe de ir alrededor de la lonaria y también en las diagonales. Eso le va a permitir tener una mejor resistencia y una mejor forma, que se pueda adaptar a la forma que yo deseo. Bueno, de acá para acá yo puedo medir, son 10 metros, de acá para acá son 7 metros, 7 metros más, y de acá para acá yo tengo una distancia de 6 metros. ¿Cómo lo estoy obteniendo? En base a mis coordenadas. Si empieza en menos 5 y termina en 5, perdón, de menos 5 a 5 tengo 10 metros. Empieza en 3.5 y termina en menos 3.5, de menos 3.5 a menos 3.5 son 7. De 3 a 3, de 3 a 3 serían 6. Aquí tengo 3 y aquí tengo 3, serían 6 metros. Y de este lado la misma manera. Entonces, en total, ¿cuántos metros tengo aproximadamente? 10 más 7, 17, más 6, 23, más 7, estaríamos hablando de 30 metros, más las diagonales, aproximadamente otros 15 metros por cada diagonal. Entonces, estaríamos hablando de una longitud aproximada de 60 metros de tensores. 60 metros de tensores. Entonces, vamos a ver cuánto va a ser. Primero, el volumen de acero. Volumen de acero, pi por diámetro al cuadrado por la longitud total entre 4. El valor de pi por 0.025 metros al cuadrado
por la longitud total, aproximadamente 60 metros cuadrados, 60 metros longitudinales de relinga entre 4. ¿Me pueden apoyar, jóvenes? ¿Cuánto les dé este volumen de acero? Recuerden que la longitud total pusimos todo lo que es alrededor y aparte las diagonales. ¿Cuánto les queda, jóvenes, esta operación? 0.11. 0.11. No tengo ese valor. Está mal, está mal. $0.02. Gracias. 0.0294 para ser exactos. Exacto, No exactamente. quiten tantos decimales porque si no, sí va a afectar. Metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto va a ser el peso de la estructura? De las relingas o de lo que va a ir dentro de la lunaria. Va a ser igual a el volumen de acero multiplicado por su peso volumétrico, que en este caso son 7,800 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, 0.0294 metros cúbicos por 7,800 kilogramos por metro cúbico con metro cúbico se va. ¿Y quedaría cuántos kilogramos, jóvenes? ¿Cuántos kilogramos, jóvenes, les quedaría? $0.0294 por 7,800. $229.32. 0. ¿Qué, maestro? 0.294 por 7,800. Sí, está bien, 229.32. Kilogramos. Ok. Ya sé, jóvenes, ya vi que por ahí ya. Osvaldo, no tengo problema. Yo entiendo que ya tienen que retirarse. Nada más quería terminar el último punto para que ya lo pudiera dejar completa esta parte. Ya tenemos las dos cargas muertas, tanto de la lonaria como de la parte metálica o de la estructura. Entonces, ¿cómo va a ser la carga muerta por nodo? 1.4. ¿Por qué 1.4? Factor de resistencia para cargas muertas de la sumatoria de las cargas muertas y todo esto entre el número de postes, nuevamente. 1.4 por 67.2 más 2,229.32 y todo esto entre 4. ¿Y cuánto les quedaría? Bueno, a mí me queda 103. ¿Sí? .782. Gracias, 103.782 kilogramos. Este valor que tenemos lo vamos a agregar directamente ¿a cuál? A nuestra carga vertical. ¿Cuál es nuestra carga vertical? A este valor. A este le vamos a sumar los 103.782. Entonces, la carga vertical para poder diseñar mi velaria o para saber cuánto tiene que ser de cuántos los tensores, de 1,003.285 kilogramos. Ahí está. Entonces, yo ya tengo los valores de las cargas, tanto vertical como de X y Y. Ya tengo cuál es el área tributaria, carga de viento y todos los valores para poder ahora sí determinar de qué sección transversal deben ser cada uno de los tensores.